Bueno, nos encontramos hoy en la 25ª Cumbre Hispano-Francesa, aquí en Málaga. Este año se celebra en Málaga y es la ciudad anfitriona para recibir al presidente François Hollande, que viene junto con Mariano Rajoy para firmar varios acuerdos unilaterales con ministros de ambos países. Nosotros estamos ahora mismo en el Museo Pompidou, donde van a venir y se va a dar una rueda de prensa, pero llevamos toda la mañana acompañando a las delegaciones francesa y española en esta visita especial que se ha hecho aquí en la ciudad malagueña, para que vean cómo ha ido todo y los actos que han habido recibiéndolos con honores militares aquí en la Alameda. Le empezamos con las imágenes que a continuación van a ver. Como saben, hemos celebrado hoy en Málaga la 25ª Cumbre Bilateral Hispano-Francesa. La última cumbre fue en diciembre del 2014, y me alegra poder anunciarles que tras un paréntesis volvemos a reanudar estos importantes encuentros al más alto nivel político.
Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a mi amigo, el presidente François Hollande, y a su delegación. François Hollande ha demostrado ser un buen amigo de España y conviene recordarlo. Confío en que se haya sentido hoy en su casa, en esta siempre bella y acogedora ciudad de Málaga. Bienvenidos a Málaga, señor presidente, señores ministros, señores miembros de la delegación francesa. Bienvenidos a Andalucía y bienvenidos siempre a España. Como todos ustedes saben, Francia y España están unidas por lazos muy estrechos y diversos. Somos socios, amigos y vecinos. Somos países europeos y mediterráneos con siglos de historia compartida y un futuro común como protagonistas en el proceso de integración europea. El Centro Pompidou, donde estamos, cuya sede en París celebra este año su 40º aniversario, y el Museo Picasso. En esta reunión que hemos celebrado en el día de hoy, hemos mantenido algunas reuniones sectoriales, hemos hablado de lo que está ocurriendo en Europa y, sobre todo, de lo que debemos hacer para que en el futuro ocurran cosas buenas en el proceso de integración europea. Como todos ustedes saben, el próximo día 25 de marzo tendrá lugar en Roma el aniversario, el 60, desde la celebración del Tratado de Roma del año 1957, y creo que es un magnífico momento, esta es mi opinión, para hacer balance de lo que ha sucedido en estos 60 años y, sobre todo, y lo más importante, para plantear el futuro para los próximos años. Yo tengo que decir que en un momento en que se oyen voces, se oyen más de lo que realmente significan en contra del proceso de Unión Europea, en contra del proceso de integración europea, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es conveniente recordar lo que ha ocurrido en estos 60 años. Creo que debemos seguir avanzando en la Unión Económica y Monetaria y pienso también que es el momento de plantearse la Unión Fiscal. Sin duda alguna será un debate instructivo, pero sin duda alguna, después de los acontecimientos que se han producido en los últimos tiempos, creo que ha llegado el momento para que aquellos que creemos en Europa lancemos un mensaje nítido y claro. Y el mensaje es: estamos más unidos que nunca, queremos más integración que nunca y vivimos en la región del mundo con mejor nivel de vida. Y nuestro objetivo y nuestra apuesta es que cada vez sea mejor. También hemos tratado temas que afectan a las relaciones bilaterales y que también preocupan, como es natural, al conjunto de los ciudadanos españoles. Permítanme que me refiera solamente a 2 o 3 que creo que tienen importancia e interés para el conjunto de la opinión pública española. En primer lugar, hemos firmado un acuerdo con el Gobierno francés para la cesión y traslado a España de la documentación que los tribunales franceses han acumulado en los años de la lucha contra ETA. Son dosieres muy voluminosos que recogen los sumarios y las investigaciones llevados a cabo durante tantos años de colaboración. Yo he agradecido especialmente al presidente Hollande esta decisión y a su ministro de Justicia, porque esto nos permitirá continuar en la labor de memoria, dignidad y justicia, nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo. Toda esta documentación y efectos pasarán a formar parte de los fondos del Memorial de las Víctimas del Terrorismo que se está poniendo en marcha, como todos ustedes saben, en la ciudad de Vitoria. En segundo lugar, quisiera también hacer un comentario importante porque afecta y mucho a la competitividad de nuestras economías: las interconexiones. Sobre el proyecto de electricidad del Golfo de Vizcaya hay un estudio, como todos ustedes saben ya, de viabilidad, y el siguiente paso es la notificación del transportista francés a su regulador y a su gobierno. La ministra ha dado instrucciones para que las cosas se hagan de manera rápida y se lo agradecemos de manera muy especial. Sabe que es un tema que aquí nos importa mucho y sabe que hubo una importante reunión a la que asistió el presidente de la República, el presidente y primer ministro del Gobierno de Portugal, el presidente de la Comisión Europea y yo mismo hace un par de años. El proyecto se presentará en 2017 para obtener financiación europea. También se ha hablado de los proyectos eléctricos en los Pirineos y del MidCat, y como saben, gas a través del Pirineo catalán. Siguen los estudios según el calendario previsto y la idea es presentar los proyectos en 2018 para obtener la financiación europea. Estos proyectos serán objeto de análisis en mayo de 2017
por el grupo de alto nivel Comisión Europea más Francia más España más Portugal para poder terminarlos en tiempo previsto. Le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, pour l'organisation de ce 25e sommet franco-espagnol. Il avait souhaité que ce soit dans une ville qui puisse être un symbole de notre amitié, de notre relation. Et c'est vrai que Malaga, je salue ici son maire, était la ville qui pouvait le mieux incarner ce que nous avons en commun, c'est-à-dire la culture. Nous nous trouvons ici dans la ville natale de Picasso, avec un musée qui porte son nom. Picasso qui aurait pu être français si un gouvernement, à une certaine époque, lui avait accordé la nationalité française. Donc il est resté espagnol. Mais il voulait être espagnol et français. Et il a vécu très longtemps en France, tout en ayant pour l'Espagne toujours un amour irrépressible. Et puis nous sommes ici au Centre Pompidou. Et c'est pour nous une fierté que de voir d'abord le nom de Pompidou et ce que représente Beaubourg, représenté ici à Malaga. Nous avons une relation bilatérale particulièrement forte avec l'Espagne. Parce que, comme l'a dit Mariano, l'Espagne, nous sommes son premier client. Nous avons des échanges importants sur le plan économique. Des entreprises françaises y sont présentes. Et beaucoup de touristes se rendent ici en Espagne et notamment à Malaga. Le rôle d'un sommet entre deux pays amis, c'est de poursuivre la coopération dans tous les domaines. Et c'est ce que nous avons fait. Pas moins de 9 accords ont été signés aujourd'hui dans tous les domaines. D'abord dans le domaine de la sécurité. Parce que pour nous, c'est un impératif absolu, la sécurité. Et notamment la lutte contre le terrorisme. Nous avons une coopération très intense en matière de renseignement. Nous démantelons ensemble des filières. Nous avons la même approche sur la question des combattants étrangers, ceux qui reviennent dans nos pays respectifs. Et puis, nous avons aussi une lutte contre les trafics, tous les trafics de drogue et le blanchiment. Il y a eu une décision, Mariano Rajoy l'a rappelé, qui illustre cette confiance mutuelle. C'est la remise des scellés par les ministres compétents et la justice française pour qu'il puisse y avoir une mémoire qui puisse être transmise et un certain nombre d'actes qui puissent être posés. Nous avons aussi une autre priorité qui est de faciliter les échanges par des infrastructures. Et nous avions déjà pris une décision, c'était à Madrid en 2015, de développer les interconnexions énergétiques. Les interconnexions, l'Espagne, le Portugal, ils sont très attachés. Et nous aussi, parce que c'est une façon de pouvoir diversifier nos approvisionnements, d'assurer au niveau européen notre autonomie. Et donc, nous avons voulu définir une méthode, un calendrier, des objectifs pour assurer ces financements des grandes infrastructures énergétiques. Nous avons aussi à faire que l'Europe puisse être un continent prospère, avec des progrès qui puissent être présentés au peuple, et pas des sacrifices ou des efforts supplémentaires. Dès lors, nous devons décider d'aller plus loin dans la construction européenne. D'abord, de le faire dans l'Europe à 27, puisque ce sera maintenant le cadre dans lequel nous aurons à travailler. Mais dans l'Europe à 27, il sera nécessaire que les pays qui veulent aller plus loin, qui veulent aller plus vite, qui veulent s'intégrer davantage, qui veulent renforcer l'union économique et monétaire, l'union bancaire, peut-être même des politiques fiscales, des politiques sociales, puissent le faire. Il y a des noms qui ont été trouvés pour définir ce que pourrait être cette Europe à plusieurs vitesses, coopération différenciée, noyau dur. Je ne veux pas mettre de nom sur cette chose, puisque c'est finalement la coopération différenciée que nous avons à mener. C'est-à-dire aller plus loin avec les pays qui le voudront. Je suis convaincu qu'avec l'Espagne, avec d'autres, nous pouvons trouver
cette bonne vitesse et ces bons objectifs.